Hola hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ya nos encontramos en la lectura número 34. Gloria a Dios. 34 hermanos. Lecturas ya llevamos. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Levítico. Vamos a estar leyendo estos tres capítulos, así que el Señor nos ayude hermanos. Que el Señor nos ayude a perseverar y damos gracias a Dios por hasta donde nos ha traído, hasta donde vamos. Bueno hermanos, capítulo 5, leemos bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está: si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe, y no lo declara, será culpable. O si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver de ganado inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. O si toca inmundicia humana de cualquier clase que sea la inmundicia con que se contamine sin darse cuenta, y después que se contamine sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. Disculpen hermanos. O si alguien sin pensar, versículo 4, sin pensar, jura con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar, con juramento, sin darse cuenta, y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Cuando alguien llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. Traerá también al Señor su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido, y una hembra del rebaño, una cordera o una cabra como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote le hará expiación por su pecado. Pero si no tiene lo suficiente para ofrender un cordero, traerá al Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado 2 tórtolas o 2 pichones, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para ofrenda por el pecado, y le cortará la cabeza por el cuello sin arrancarla. Rociará también de la sangre de la ofrenda por el pecado sobre un lado del altar, y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. Entonces preparará el segundo como holocausto según la ordenanza. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y le será perdonado. Pero si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones, entonces como ofrenda por el pecado que ha cometido traerá la 10ª parte de una efa de flor de harina como ofrenda por el pecado. No pondrá aceite ni incienso en ella, pues es ofrenda por el pecado, y la traerá al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puñado como memorial y la quemará sobre el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Es una ofrenda por el pecado. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido en alguna de estas cosas, y le será perdonado. El resto será del sacerdote como en la ofrenda de cereal. El Señor le dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa al Señor: un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu evaluación en ciclos de plata. Un ciclo equivale a 11.4 gramos, según el ciclo de santuario, como ofrenda por la culpa. Hará restitución por aquello en que ha pecado en las cosas sagradas, y añadirá a ello la 5ª parte, y se lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, y le será perdonado. Si alguien peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Entonces traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu evaluación, como ofrenda por tu culpa. Así el sacerdote hará expiación por él, por su error, mediante el cual ha pecado inadvertidamente,
y sin él saberlo, y le será perdonado. Es una ofrenda por la culpa. Ciertamente era culpable delante del Señor. Capítulo 6. Entonces el Señor le dijo a Moisés: cuando alguien peque y cometa una falta con el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello, y ha jurado falsamente, de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre, será entonces que cuando peque será y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente. Hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte más, se la dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa. Entonces traerá el sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu evaluación como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ordena a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. Y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre el cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará su vestidura, se pondrá otras vestiduras y llevará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego del altar se mantendrá encendido sobre el altar. No se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón presentarán delante del Señor frente al altar. Entonces uno de los sacerdotes tomará de ella un puñado de flor de la harina de ofrenda de cereal, con su aceite y con todo el incienso que hay sobre la ofrenda de cereal, y la quemará sobre el altar. Es aroma agradable, su ofrenda memorial para el Señor. Y lo que quede de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Debe comerse como torta sin levadura en lugar santo. En el atrio de la tienda de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, se le ha dado como parte de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Todo varón entre los hijos de Aarón puede comerla. Es una ordenanza perpetua por todas las generaciones de ustedes, tocante a las ofrendas encendidas por el Señor. Todo lo que las toque quedará consagrado. El Señor le dijo a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos han de ofrecer al Señor el día de su unción, la 10ª parte de un efá de flor de harina como ofrenda perpetua de cereal. La mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Se preparará con aceite en un sartén, y cuando se haya mezclado bien, las traerás. Ofrecerás la ofrenda de cereal en pedazos cocidos al horno como aroma agradable para el Señor. La ofrecerá el sacerdote de entre los hijos de Aarón. Se ha ungido en su lugar, por ordenanza perpetua será totalmente quemada para el Señor. Así que toda ofrenda de cereal del sacerdote será totalmente quemada, no se comerá. Entonces el Señor habló a Moisés: de Aarón y a sus hijos, esta es la ley de la ofrenda. Esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Señor en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofrezca por el pecado la comerá. Se comerá en un lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión. Todo lo que toque su carne
quedará consagrado. Y si la sangre salpica sobre una vestidura, lavarás en un lugar santo que lo que fuese salpicado, y la vasija de barro en la cual fue servida quedará quebrada. Y si se hirvió en una vasija de bronce, se restregará y se lavará con agua. Todo varón de entre los sacerdotes pueden comer de ella. Es cosa santísima, pero no se comerá de ninguna ofrenda por el pecado, cuya sangre es pecado. Cuya sangre es traído, pero no se comerá ninguna ofrenda por el pecado, cuya sangre se ha traído a la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo, al fuego será quemado. Capítulo 7, hermanos. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa. Es cosa santísima. En el lugar donde degüellan el holocausto han de degollar la ofrenda por la culpa. Y el sacerdote rociará su sangre sobre el altar por todos los lados. Luego ofrecerá de ella toda la grasa, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y los 2 lomos. Y quitará el lóbulo del hígado con los riñones. Y el sacerdote los quemará sobre el altar como ofrenda encendida para el Señor. Es una ofrenda por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes pueden comer de ella, se comerá en un lugar santo, es cosa santísima. La ofrenda por la culpa es como la ofrenda por el pecado. Hay una misma ley para ambas. Le pertenecerá al sacerdote que hace expiación con ella, también al sacerdote que presente el holocausto a alguien, la piel del holocausto que se haya presentada, que se haya presentada será para él. Versículo 9. De la misma manera, toda ofrenda de cereal que sea cocida al horno y todo lo que sea preparado en cazuela o en sartén pertenecerá al sacerdote que la presente. Y toda ofrenda de cereal mezclada con aceite o seca pertenecerá a todos los hijos de Aarón, a todos por igual. Esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz que será ofrecido al Señor. Si lo ofrece en acción de gracias, entonces junto con el sacrificio de acción de gracias ofrecerá tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untados con aceite, y tortas de flor de harina, bien mezcladas, amasadas con aceite, con el sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, presentará su ofrenda con tortas de pan leudado. Y de ello presentará una parte de cada ofrenda como contribución al Señor, será para el sacerdote que rocía la sangre de las ofrendas de paz. En cuanto a la carne, el sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias se comerá el día que la ofrezca. No dejará nada hasta la mañana siguiente, pero si el sacrificio de su ofrenda es por un voto o una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio, y al día siguiente se podrá comer lo que quede, pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado en el fuego al tercer día. De manera que si se come de la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en el tercer día, el que la ofrezca no será acepto, ni se le tendrá en cuenta. Será cosa ofensiva y la persona que coma de ella llevará su propia iniquidad. La carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá, se quemará en el fuego. En cuanto a la carne, leo el versículo 19. La carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá, se quemará en el fuego. Aquí, en cuanto a otra carne, cualquiera que esté limpio puede comer de ella, pero la persona que coma la carne del sacrificio de las ofrendas de paz que pertenece al Señor, estando inmunda, esa persona será exterminada de entre su pueblo. Y cuando alguien toque alguna cosa inmunda, ya sea inmundicia humana o un animal inmundo o cualquier cosa abominable e inmunda, y lo coma de la carne del sacrificio,
de la ofrenda de paz que pertenece al Señor, esa persona será exterminada de entre su pueblo. Después el Señor habló a Moisés: diles a los israelitas, no comerás ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra, la grasa de un animal muerto y la grasa de un animal despedazado. Por las fieras podrá servir para cualquier uso, pero ciertamente no deben comerlo, porque cualquiera que come la grasa del animal del cual se ofrece una ofrenda encendida al Señor, la persona que ofrece una ofrenda encendida al Señor, la persona que coma será exterminada entre su pueblo. Y ustedes no comerán sangre ni de ave ni de animal, voy por el versículo 26, en ningún lugar que habiten. Toda persona que coma cualquier clase de sangre, esa persona será exterminada entre su pueblo. Entonces el Señor habló a Moisés: di a los israelitas, el que ofrezca el sacrificio de sus ofrendas de paz al Señor, traerá su ofrenda de sacrificio, su ofrenda de paz al Señor. Sus propias manos traerán ofrendas encendidas al Señor, traerá la grasa con el pecho, para que el pecho sea presentado como ofrenda mecida delante del Señor. El sacerdote quemará el cebo sobre el altar, pero el pecho permanecerá a Aarón y a sus hijos. Y así darán al sacerdote la pierna derecha como contribución de los sacrificios de sus ofrendas de paz. Aquel que dé entre los hijos de Israel ofrezca la sangre de las ofrendas de paz y la grasa, recibirá la pierna derecha con su porción. Pues yo he tomado de los israelitas, de los sacrificios, de sus ofrendas, Versículo 34. Pues yo he tomado a los israelitas de los sacrificios de sus ofrendas de paz, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la contribución, y los he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos, como su porción para siempre de parte de los israelitas. Voy por el versículo 35. Esta es la porción consagrada a Aarón y la porción consagrada a sus hijos de las ofrendas encendidas para el Señor, desde el día en que Moisés los presentó para ministrar como sacerdotes al Señor. El Señor había ordenado que se les diera esa porción de parte de los israelitas el día en que Él los ungió. Es la porción de ellos para siempre, por todas sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de cereal, de la ofrenda del pecado, de la ofrenda por la culpa, de la ofrenda de consagración y del sacrificio de las ofrendas de paz. El Señor ordenó a Moisés en el monte Sinaí el día en que Él mandó a los israelitas que presentaron sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Bueno, hermanos, damos gracias. Hemos terminado con nuestra lectura 34, versículos del 5 al 7 de Levítico. Así que, hermanos, oremos, que el Señor nos ayude, nos bendiga, obre en nuestro corazón para seguir perseverando en tan hermoso propósito, que es leer su palabra en este 2026. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos bendices con leerla, Señor. Por nuestro corazón que siempre estemos allí, Señor, leyendo tu palabra, perseverando en ella. Obra, Señor, en nuestro corazón. Te bendecimos, exaltamos tu nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, con esta oración que hemos despedido y nos vemos en la próxima lectura 35. ¿Sí? Ya vamos por Levítico. Dios les bendiga.